¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal abogado? Hoy les vengo a exponer acerca de las acciones en el derecho romano. Mi nombre es Carlos Alberto Flores Villatoro con número de cuenta 1184-1152. Empezando con una pequeña introducción, las acciones en el derecho romano son los derechos subjetivos procesales que permite, como enseña Celso, reclamar en juicio lo que nos es debido. En la antigua Roma no había derechos subjetivos como en la actualidad, que daban derecho a accionar en su reclamo, sino que porque se otorgaban acciones nacían los derechos subjetivos reclamados. Está la legis actione. El procedimiento per legis actiones representa en el orden cronológico el primer sistema de enjuiciamiento civil aplicado en Roma, pues corresponde al periodo histórico del derecho quiritario, de cuyas características más notables participa y en particular de su solemnidad, pues todo litigio debe amoldarse a uno de los 5 módulos de la ley legis actiones, es decir, a uno de los únicos 5 esquemas preestablecidos, que se traducen siempre en un complicado ritual compuesto de gestos simbólicos y palabras solemnes y sacramentales, que deben ser escrupulosamente cumplidos y textualmente pronunciados, bajo pena de ser vencido en la causa el que no lo hiciere, aun asistiéndole la razón. Dentro de la legis actione derivan 5 elementos que son el legis per sacramentum, que consiste en la apuesta cruzada por demandante y demandado, que en presencia del magistrado prometen solemnemente pagar al tesoro público 50 o 500 haces en caso de no ser cierta su pretensión. Está la legis actio per iuris artrive postulationem, que es la acción de la ley en solicitud de un juez o árbitro, acción de carácter declarativo que se aplica en los casos previstos por la ley, como el de un crédito nacido de estipulación o en las hipótesis de las acciones divisorias. La legis actio per conditionem era la acción de la ley por la intimidación o requerimiento, acción de carácter declarativo introducida por ley Cilia del año 250 a.C., aproximadamente como modo procesal para exigir un crédito consistente en una cantidad determinada de dinero y con posterioridad extendida por una ley Calpurnia del año 200 a.C. aproximadamente, para cualquier crédito consistente en cosa determinada. Está el manus injectio, que era el acto de echar la mano, poner la mano encima de una persona como símbolo de apoderamiento. Hubo 2 clases de manus injectio, el manus injectio procesal y el extraprocesal. La manus injectio procesal es el procedimiento ejecutivo que tenía lugar a través de la legis actio per manus injectionem. Y por último tenemos el pignoris capio, que era la acción de la ley por toma de prendas, el modus alliendi, en virtud del cual se autoriza a los titulares de ciertos créditos para apoderarse extrajudicialmente de una cosa mueble perteneciente al deudor, aun en su ausencia y en día nefasto. Las clases de acciones. Tenemos las reales, las personales, las honorarias, civiles, persecutorias, penales, mixtas, de buena fe y de estricto derecho. Las reales. La acción real proporciona al titular de un derecho real la facultad de dirigirse judicialmente y de manera directa contra el bien o la cosa que es objeto de su derecho. La acción real facilita la persecutoriedad al conferir a su titular el poder de activar la maquinaria judicial para restituirle en su derecho. Personales. Son ejemplos de obligaciones personales llamadas en el derecho romano conditiones o in personam actio. La acción de
escrituración que solo puede demandarse a aquel que firmó el boleto de compra-venta, la acción de filiación, las honorarias. Este criterio de clasificación obedece a la fuente creadora en la acción, que podía ser el derecho civil o el honorario. Entre las acciones honorarias pueden distinguirse las siguientes: acciones adjecticias, acciones de hecho, acciones ficticias, acciones útiles, acciones adjecticias, acciones de hecho, acciones ficticias y eso. Las persecutorias. Las acciones persecutorias persiguen bien la restitución de una cosa de la que hemos sido privados, bien la reparación o indemnización de un daño que se nos ha causado como consecuencia de la violación de nuestro derecho. Su función no es punitiva, sino aquella de resarcir, indemnizar o separar. Las acciones penales son las que permiten demandar con la misma pena contiene ya la indemnización, es decir, que hay un valor variable que se fija por parte del juez en atención a la variabilidad de los daños que se han producido. Acciones mixtas son las que persiguen tanto el pago de la pena como la reparación del daño causado. Acciones de buena fe. En la fórmula de las acciones de buena fe, por el contrario, se atribuía al juez un amplio poder discrecional para valorar y tomar en consideración cuanto por las partes hubiese alegado, según criterios de buena fe. Así, las acciones que nacen de la compra-venta, del depósito o del mandato. Podría afirmarse que, tanto actualmente como ya en el derecho justiniano, todas las acciones han de reputarse de buena fe. Y por último tenemos las de estricto derecho, que son aquellas en cuya fórmula no se dejaba al juez resquicio alguno para valoraciones discrecionales o equitativas. Por ejemplo, la acción que nace del mutuo o la estipulación. Muchas gracias por haberme escuchado.